Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes de pasar a la exposición del tema que yo mismo propuse, me invitaron para hablar por los 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, y yo hice una especie de pequeña contrapropuesta, porque es un tema que estoy trabajando y es el tema que voy a exponer, que es una comparación crítica entre la obra y la figura de Frantz Fanon, de Mao Zedong y de Ernesto Che Guevara. Pero antes de pasar al tema, quiero dar algunos agradecimientos y algunas menciones importantes. En primer lugar, agradezco al doctor Félix Valdés García el hecho de haber tenido la feliz iniciativa de invitarme a dar esta conferencia aquí en la Casa de las Américas, que sin duda alguna es la institución cultural más importante de Cuba, yo creo desde 1959 y hasta hoy. Entonces le agradezco muy especialmente al doctor Félix Valdés. También le agradezco a la doctora Camila Valdés, la directora del Centro de Estudios del Caribe, abrir este foro y hospedarnos, y agradezco naturalmente a la Casa de las Américas. En tercer lugar, debo decir que todo lo que yo vaya a decir sobre Ernesto Che Guevara está sujeto a corrección, porque aquí está presente, y para mí es un verdadero honor que entre el público esté presente el profesor Froilán González, que lo he dicho varias veces y lo repito con mucho gusto hoy. Yo creo que Froilán González y su esposa Adis Cupul son los dos seres humanos que más saben la vida, la obra y los milagros de un personaje que se llama Ernesto Che Guevara. Estoy convencido que no hay ningún otro ser humano que sepa más del Che Guevara que Froilán y Adis. Entonces, para mí es un honor y al mismo tiempo es un pequeño desafío hablar del Che, de Fanon y de Mao Zedong frente a Froilán, que además me honra con su amistad y le agradezco especialmente que esté aquí presente. Y por último, debo decirles que estoy muy contento de que estén aquí varios amigos cubanos míos, en especial el doctor Joel Cordoví y también el doctor Félix Julio, que me han estado acompañando, que me han invitado a varias iniciativas académicas importantes en los últimos años. Bueno, terminados los agradecimientos, paso entonces al tema y comienzo explicando el título. Déjenme advertirles, ya lo decía la doctora Camila, a mí me gusta siempre ser provocador en el buen sentido. Entonces quiero efectivamente plantear algunas tesis provocadoras para que efectivamente, digamos, susciten el debate y podamos un poco, después de mi conferencia, discutir. Comienzo explicándoles el título. El título que yo propuse fue Poniendo al marxismo sobre sus pies, la obra de Frantz Fanon, Mao Zedong y Che Guevara. ¿Por qué propuse este título? Voy a explicar las razones de este título, y al explicar esto creo que voy a explicar el contexto general en el cual se desarrolla la obra, que es contemporánea de estos tres marxistas fundamentales que son Frantz Fanon, Mao Zedong y el Che Guevara. Miren, vamos a calzar, como le gustaba decir al historiador francés Fernand Braudel, vamos a calzar botas de 7 leguas y vamos a revisar la historia del marxismo en los últimos 180 años, es decir, desde que nace con el proyecto original de Marx en 1848 y hasta el momento actual. Si analizamos la historia del marxismo desde 1848 hasta la actualidad, yo creo que podemos observar una paradoja muy interesante. Podemos observar una situación muy curiosa, y comienzo aquí con las provocaciones, porque yo diría, si quisiéramos subdividir o periodizar la historia del marxismo
desde sus orígenes hasta la actualidad, yo creo que el primer corte fundamental tendríamos que ponerlo en el año de 1945, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué en 1945? ¿Qué sucede después de 1945 y antes? ¿Y por qué las cosas cambian en la historia del marxismo de manera tan dramática que nos permiten hablar de una primera etapa de 1848 a 1945 y de una segunda etapa de 1945 en adelante? Y yo creo que la diferencia es que en la primera etapa la inmensa mayoría de los principales autores marxistas son autores europeos, comenzando naturalmente por el propio Marx, fundador, digamos, de la perspectiva del marxismo, y por Engels, su fiel compañero, ¿sí? Mientras que en cambio, a partir de 1945, las principales figuras del marxismo universal son autores no europeos. Y yo creo que esta es una diferencia fundamental que tenemos que tomar en cuenta cuando reconstruimos la historia del marxismo y que tenemos que preguntarnos sobre las razones fundamentales de por qué se da este cambio. Naturalmente, estoy hablando en líneas muy gruesas, estoy hablando desde la perspectiva de la larga duración, y ya sé que en todos los casos y en todo lo que estoy afirmando puede haber matices, puede haber excepciones, puede haber elementos que se salen del esquema, pero afirmo y propongo al debate después de la conferencia que hay una primera etapa donde la mayor parte de los autores que tienen una proyección universal, mundial o planetaria, autores marxistas, son europeos hasta 1945, y después de 1945 son en general no europeos, ¿sí? Bueno, obviamente hay matices, porque sí, ustedes me dirán, pero Lenin naturalmente no era europeo, y sin embargo voy a volver a este matiz, y luego ustedes me dirán, y después de 1945 está E.P. Thompson, el marxista inglés, el más grande marxista inglés, 100 veces más importante que Erich Hobsbawm, aunque yo sé que Erich Hobsbawm es más popular, pero E.P. Thompson es 100 veces más profundo, y sí los estoy empezando a provocar un poco. Estoy dispuesto a discutir todo lo que digo. Fíjense entonces, ¿qué tenemos en la primera etapa? Tenemos naturalmente el origen del marxismo en Alemania, con la obra de Marx y Engels. Tenemos después, por ejemplo, el marxismo de Rosa Luxemburgo, que aunque sea polaca, desarrolla toda su obra dentro de Alemania. Y tenemos también el marxismo de George Lukács, que aunque sea húngaro, desarrolla gran parte, digamos, de su obra en Alemania y un poco en Hungría. Y después tenemos en el mundo todavía germanoparlante el austromarxismo. Pero también tenemos, por ejemplo, en Italia, a Antonio Labriola, y luego la obra fundamental de Antonio Gramsci. Y tenemos también en Francia, que queda bastante pobre en este ejercicio comparativo, pero tenemos por lo menos a Paul Lafargue, porque Sorel no es marxista, y porque, bueno, Guesde no tiene una gran obra, y Jean Jaurès no es particularmente teórico. En fin, estoy hablando de los autores que son teóricos marxistas fundamentales. Y luego, naturalmente, para cerrar esta primera etapa, tenemos a Lenin. Y ustedes dirán, claro, pero Lenin era ruso, no era europeo. A ver, el profesor Félix me va a ayudar. ¿Cómo se dice emancipación del trabajo en ruso? El profesor Félix, sí, Félix Valdés. ¿Tú no estudiaste en Rusia? ¿Cómo se dice emancipación del trabajo? Eso, el grupo Emancipación del Trabajo, en el que participaban Plejano, Vera Zasulich y Axelrod. Fíjense, en Rusia hay un debate muy interesante que antecede a la obra de Lenin y que luego se mantiene con Lenin y luego
después de la Revolución Rusa se mantiene. O sea, Rusia ha sido todo el tiempo una especie de realidad esquizofrénica o híbrida, porque los rusos decían, somos europeos, somos asiáticos, o, como decía un presidente mexicano, no somos ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, en realidad Rusia tiene una parte que es la Rusia europea, cuya historia está siempre vinculada a Europa. Y Lenin forma parte de esta Rusia europea, y Lenin es de los, diríamos, europeófilos. Y a Lenin no le cabe la menor duda de que hay que adoptar el marxismo occidental, europeo, aplicarlo a Rusia y hacer una revolución socialista de estilo europeo. Plejánov va un poco en la misma línea, aunque tiene un poco dudas. Plejánov tiene alguna obra en la que debate esta condición híbrida de si Rusia debe irse por el camino asiático o por el camino europeo. Bueno, Vera Zasulich le pregunta a Marx, y ustedes saben que esos borradores son algo extraordinario para entender la historia universal, los borradores de Marx sobre Vera Zasulich. Bueno, esto, ¿por qué lo digo? Porque Lenin no es europeo y sin embargo es un poquito europeo. Bueno, pasemos ahora a la segunda etapa. En la segunda etapa, ¿cuáles son los marxistas fundamentales que tienen una proyección planetaria? Primero Franz Fanon, después Mao Zedong y por último el Che Guevara. Pero recorramos, digamos, la historia después de 1968. ¿Y a quién tenemos? Tenemos a Bolívar Echeverría, tenemos a José Revueltas, tenemos al subcomandante Marcos. Estos son personajes cuya obra tiene una proyección latinoamericana y muchas veces mundial, europea, mundial, de manera desigual. Pero díganme qué marxistas europeos, con la excepción de Thompson, pueden tener un impacto comparable, una profundidad en sus descubrimientos, una riqueza en sus contribuciones comparable a estos autores. Naturalmente, después de 1945 también tenemos la obra de Immanuel Wallerstein, uno de los marxistas más profundos y agudos que ha existido, pero él es no europeo. Claro que ustedes me dirán, ok, es no europeo, pero es estadounidense, y yo diré, nadie es perfecto. Él mismo, bueno, hacía bromas, y en realidad él es un estadounidense bastante marginal, porque es de origen judío, y es efectivamente un personaje muy excéntrico, muy marginal dentro de la propia cultura norteamericana o estadounidense. Él toda su vida tuvo un éxito 1000 veces mayor en Francia, y luego en Italia, y en Alemania, y en México, y en Perú, y en África, y en Corea, y en China, donde fue invitado, donde daba conferencias, donde sus obras se traducían 10 veces más que, por ejemplo, en Estados Unidos. Insisto, ya sé que hay matices, pero entonces creo que debemos partir de esta diferencia entre la historia del marxismo antes de 1945 y después. Y esto elemento no lo tomo casualmente, porque la obra de Fanon, de Mao y del Che se va a desarrollar al inicio de la segunda etapa, después de 1947. No voy a reproducir con detalle la historia del marxismo de los últimos 180 años, pero sí me voy a detener un poco, para terminar esta explicación del contexto, en algunos elementos de la historia del marxismo entre 1848 y 1945. ¿Qué cosa es lo que sucede cuando Marx y Engels desarrollan el proyecto del marxismo? Marx está absolutamente convencido de el hecho de que si la revolución socialista puede irrumpir en alguna parte del planeta, es en Europa, no en ninguna otra parte del mundo, porque claro que Marx dice, para desarrollar una revolución comunista, lo dice en el capítulo primero de la ideología alemana, se necesita un fuerte desarrollo de las fuerzas productivas, se necesita un desarrollo social importante del proletariado, se necesita un desarrollo político fundamental de la clase obrera, se necesita un desarrollo cultural importante. Entonces, Marx le da mucho peso
a la actividad política. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que por la actividad política se distrae y retrasa y nunca concluirá la redacción de su obra principal, que es El Capital, su crítica de la economía política. Ustedes saben la broma famosa esa de que en los años 70 un editor alemán se acerca a Marx y le dice: señor Marx, yo quisiera publicar sus obras completas. Y Marx lo voltea a ver enojado y le dice: señor editor, permítame decirle, para que usted pudiera publicar mis obras completas, yo primero tendría que escribirlas. Marx tenía una cantidad de proyectos que quería hacer. O sea, Marx logró concretar, yo creo que quizá la 20ª parte de todos los proyectos, porque ustedes saben que él pensaba hacer una crítica global de la civilización capitalista, no de la economía capitalista. Luego iba a criticar las clases sociales, luego iba a criticar el Estado capitalista, luego iba a criticar la ideología capitalista, en fin. Bueno, Marx funda la Primera Internacional y lucha contra Bakunin, y Marx saluda y reescribe 3 veces el borrador del análisis de la Comuna de París, que es una experiencia que a Marx lo entusiasma, porque Marx le dice todo el tiempo a Engels. Marx y Engels vivieron la experiencia de la Revolución de 1848, la Revolución Europea de 1848. Después de eso, Marx está convencido que otra nueva revolución europea está por llegar muy pronto, y todo el tiempo le dice a Engels: la próxima revolución es inminente. En 1858 hay una carta dramática de Marx a Engels en la que le dice: una próxima revolución de escala europea es inminente. Luego agrega: es muy probable que el resultado de esta nueva revolución europea sea que Europa entera se vuelva socialista. Y luego le dice angustiado: ¿y entonces qué? ¿Qué va a pasar con una Europa socialista dentro de un planeta que a veces es capitalista y a veces es incluso precapitalista? Y Marx le dice a Engels: una Europa socialista no podría ser lo que hizo el capitalismo europeo. El capitalismo se desarrolló primero en Europa y por la fuerza de las armas impuso el capitalismo en el globo terráqueo. Pero el socialismo no puede proceder así y decir: ahora vamos a imponer el socialismo por la fuerza militar. Y entonces Marx dice: ¿qué va a pasar? Y deja la pregunta abierta. Y subrayo esto porque Marx, en el capítulo 1 de la ideología alemana, había dicho claramente: el comunismo no puede ser un proyecto local, ni aunque se diera la revolución en las naciones más desarrolladas europeas ahora, o sea, en Inglaterra, en Alemania y en Francia, ese proyecto, si solo se quedara en esas 3 naciones, fracasaría. Porque el comunismo solo puede ser un proyecto global, planetario, mundial, universal. Bueno, subrayo esto y van a ver la relevancia de esto, porque eso tiene que ver con la obra de Fanon y con la obra del Che y con la obra de Mao Zedong. Bueno, entonces, ¿qué sucedió con la historia? La historia es muy sorpresiva y la historia es muy paradójica. Marx se muere en 1883, Engels en 1895, esa revolución de escala europea que ellos esperaban no llega, y Europa en 1914, en vez de hacer una revolución de escala europea y volverse socialista, lo que hace es una gran guerra de 30 años, aquí sigo la idea de Wallerstein. No hay 2 guerras y no son mundiales. A los europeos les gusta presumir, pero la primera guerra de 1914 a 1919 y la segunda de 1939 a 1945 son guerras europeas. En la segunda participa Japón y Estados Unidos, pero son guerras intraeuropeas, fundamentalmente. Esas 2 grandes guerras europeas son una sola guerra de 30 años, dice Wallerstein, que va de 1914 a 1945, con un interregno pacífico entre 1919 y 39. ¿Qué hacen los europeos? ¿Qué hace la pequeña Europa? ¿Qué hace ese cabo asiático? Repito, aquí a Brodel le gustaba épater les collègues, asustar y escandalizar a sus colegas, y él decía: Europa es un cabo asiático,
es la pequeña Europa, es insignificante. Claro, esto es ambiguo porque diciendo, y sin embargo tanto que hizo, pero entonces, ¿qué hace la pequeña Europa en las dos guerras mundiales o en las dos guerras europeas? Autodestruirse y autoinmolarse en masa, matando 60 millones de europeos. Gloriosa civilización europea, cuyo máximo resultado es usar la tecnología más desarrollada y avanzada del mundo para matar 60 millones de europeos. ¿Qué puede ofrecerle Europa al mundo después de las dos guerras europeas o de las dos guerras mundiales? Bueno, para seguir usando el lenguaje tradicional. Por eso, todos los autores lo han estudiado, Walter Benjamin lo percibió con una claridad extraordinaria. Perdón, hace rato que mencioné a Rosa Luxemburgo, no mencioné a la Escuela de Frankfurt, que es como el último suspiro del cisne del marxismo alemán y del marxismo europeo occidental. Walter Benjamin percibió claramente esto. Europa en esa guerra, en ese periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es una crisis de la civilización europea, que se hunde en la autodestrucción, que se desarticula con la crisis de 1929 y cuyo proyecto y cuyo logro político más sofisticado son los engendros de Hitler, de Mussolini y de Franco. Gloriosa civilización europea cuyo máximo resultado político son estos tres dictadores. Entonces, después de eso Europa pierde credibilidad en el planeta entero. Después de 1945, la civilización europea no tiene mucho que ofrecerle al planeta, hay una crisis de la razón europea, hay una deslegitimación progresiva y entonces el dominio del mundo pasa a Estados Unidos, el dominio económico y geopolítico. Pero como las cosas no son tan sencillas, si Europa había ejercido un dominio cultural sobre el planeta desde el siglo XVI hasta 1945, no hay un dominio cultural de Estados Unidos después de 1945. Hay una especie de vacío donde pueden empezar a florecer distintos proyectos. Pero ven, si Europa entonces colapsa y caduca, si el proyecto de civilización europea se deslegitima, si la razón europea entra en crisis absolutamente, ¿qué pasa después de 1945? Toda África, que era dominada por potencias y por imperialismos europeos, se descoloniza. Y ahí aparece la obra de Frantz Fanon. Luego, es el eclipse del marxismo occidental, la versión más sofisticada, elaborada y fantástica del marxismo occidental es la Escuela de Frankfurt. La obra de Adorno es interesante, lo sigo provocando. La obra de Horkheimer es útil, pero la obra de Walter Benjamin es genial y extraordinaria, verdaderamente. Y sin embargo, el marxismo de la Escuela de Frankfurt está absolutamente desconectado de los movimientos revolucionarios, de las luchas populares, en una Europa derrotada, en una Europa donde el movimiento obrero fue masacrado y derrotado, el marxismo sofisticadísimo de la Escuela de Frankfurt no tiene un anclaje práctico, no tiene una base material. El marxismo de Marx se apoyaba en la Revolución de 1848 y en la Comuna de París. El marxismo de Lenin se apoya en la Revolución Rusa. El marxismo de Gramsci se apoya en el movimiento de los consejos obreros italianos. Pero el marxismo de la Escuela de Frankfurt, que es la última expresión del marxismo occidental, se apoya en sí misma, con todo lo maravillosa y sofisticada que pueda ser. Entonces, cuando se eclipsa el marxismo occidental, ¿qué surge? Surge el marxismo de Frantz Fanon, el marxismo de Mao Zedong y el marxismo del Che Guevara. Bueno, ahora explico entonces, y voy cerrando esta primera parte, porque me dijeron que debía hablar más o menos una hora para que haya tiempo, digamos, para el debate. Cierro esta primera parte y les digo por qué, un poco provocando y un poco esquematizando, titulé mi conferencia poniendo el marxismo sobre sus propios pies, porque yo creo que lo que van a hacer Fanon, Mao Zedong
y el Che Guevara es volver a aterrizar el marxismo, volver a revincularlo a los procesos reales, volver a vincularlo a los movimientos revolucionarios, volver a vincularlo a las clases subalternas y entonces renovar el marxismo desde procesos revolucionarios reales, es decir, desde la Revolución Cubana, desde la Revolución Argelina y desde la Revolución China, ¿sí? Por eso hablo de, le pude haber puesto aterrizando el marxismo, pero yo dije no, van a decir que qué pasa, o sea, era más complicado. Bueno, pensé varias metáforas. Espero que haya sido afortunada esta de poniendo al marxismo. Ahora ya les expliqué, es un poco volver a aterrizarlo y a enraizarlo, como dicen los compañeros del movimiento de los Sin Tierra en Brasil, la cabeza debe de caminar donde pisan los pies. Entonces todos los intelectuales y todos los teóricos que están ahí fantaseando en su torre de marfil, bueno, está bien, se divierten, hacen un trabajo que los entretiene a ellos y su utilidad social es nula. En cambio, si se quiere que nuestro trabajo teórico tenga una utilidad social, nuestra cabeza tiene que caminar donde pisan nuestros pies. Eso es lo que van a hacer Fanon, el Che y Mao Zedong. Ok, los tres viven en el contexto de 1945 a 1968, cuando los movimientos revolucionarios en Europa fueron derrotados, y entonces cuando aparece una pregunta que es, como se decía en México, quizá en Cuba hubo un programa parecido, en México se dice la pregunta de los 64,000. Hay un programa cubano que era de que había un premio muy grande, ¿o no? ¿Cómo se llamaba? La pregunta de los qué. Bueno, entonces voy a decir cuál es la pregunta de los 4,000 millones que es común a Fanon, al Che y a Mao Zedong, cada uno en su contexto específico. La pregunta es a la vez muy sencilla y extremadamente compleja. ¿Cómo hacemos una revolución socialista exitosa en países donde el desarrollo capitalista es muy incipiente y muy pobre? Porque hacer una revolución en Europa pues, es más o menos fácil. Marx nos dio todas las instrucciones y toda la guía. Hay que politizar y trabajar con la clase obrera, hay que crear el partido proletario. Déjenme decirles, abro un paréntesis, la concepción que Marx tiene del partido es totalmente distinta de la concepción que Lenin tenía del partido, porque Marx decía, el partido de la clase obrera es todos los obreros, y Lenin dice, no, el partido de la clase obrera son los intelectuales venidos de fuera y si acaso un poquito de la vanguardia obrera. Aquí ya entra una mutación importante. Bueno, entonces sabemos el esquema perfecto, entonces politizar, hacer el partido, organizar, crear la línea política, hacer el programa mínimo, el programa máximo y hacemos la revolución. Nunca hubo revolución en Europa, desafortunadamente, pero el esquema para Europa estaba hecho. Ahora, ¿qué hacemos en un país donde no hay clase obrera? O la clase obrera es chiquitita, donde no hay proletariado industrial, sino campesinos, donde no hay industrialización masiva, sino 3 industrias, donde no hay urbanización generalizada, donde la masa fundamental de los trabajadores son campesinos. Esa es la pregunta fundamental que tienen que resolver Frantz Fanon, Mao Zedong y el Che Guevara. Y entonces cada uno de ellos va a tratar de plantearse una respuesta diferente, porque obviamente viven en contextos diferentes. Obviamente, ¿qué es lo que va a decir Frantz Fanon al respecto? Fíjense, Frantz Fanon era absolutamente lúcido y es una tragedia que haya muerto tan joven, porque si Frantz Fanon no hubiera muerto, como dice la canción en México, todavía viviría. Estoy bromeando. Fíjense, es muy triste que Frantz Fanon haya muerto tan joven, porque no le tocó ver ni siquiera el triunfo de la revolución en Argelia. Él escribe un libro que se llama El año quinto de la revolución argelina
Y cuando él muere, 2 años después, Argelia conquista su independencia. Pero el propio Fanon dice claramente en sus obras, no estamos luchando por la independencia de Argelia para crear una nación argelina independiente en beneficio de la burguesía nacional. ¿Qué chiste tiene eso? O sea, y luego dice, tampoco estamos luchando contra el colonialismo francés para liberarnos de Francia y caer en brazos de Estados Unidos. ¿Y saben a quién pone de ejemplo de que eso pasó así? A América Latina. Frantz Fanon era justamente martiniqués, era de las Antillas, y entonces él sabe perfectamente la experiencia de América Latina y dice, no, estamos luchando para crear una Argelia socialista, independiente y autónoma que se autogobierne a sí misma, donde el pueblo, una nación que sea en beneficio del propio pueblo. ¿Y qué cosa es lo que va a plantear entonces al respecto Mao Zedong? Mao Zedong va a decir claramente, él es comunista desde el principio, fundan el Partido Comunista en China, y entonces él va a decir, tenemos que enfrentar al capitalismo chino, pero también al imperialismo japonés, cuando la invasión y la guerra chino-japonesa, y luego al imperialismo norteamericano. Y no debemos olvidar ahora que Trump está otra vez haciendo las porquerías que hace, las locuras, pero no es un loco, o sea, es un hombre perverso, y es un hombre que quiere destruir todo lo bueno que exista en este mundo, que quiere degradar todo lo noble que hay aquí. Ahora que Trump está gobernando en Estados Unidos, no debemos olvidar que los imperialistas son tigres de papel, lo cual no quiere decir que nos descuidemos, pero sí quiere decir que tampoco debemos magnificar ni su poder ni su capacidad de destrucción. Él mismo tiene frenos internos y todos los pueblos del mundo estamos en contra del gobierno de Trump, no del pueblo norteamericano, pero sí del gobierno de Trump. Bueno, eso es lo que dice Mao Zedong. ¿Y qué cosa es lo que dice precisamente el Che Guevara? El Che Guevara lo que dice, la revolución cubana efectivamente es una revolución que nace al principio como una revolución antiimperialista, el propio Che lo dice, y que en una primera etapa es democrático-burguesa, aquí vuelvo a provocarlos a ustedes un poco, y que en una segunda fase, y yo creo que en mucho por instancias del Che, y por la relación del Che con Fidel y la presión que el Che ejerce, la revolución deviene efectivamente socialista. Entonces, los tres están tratando de responder a esto. Sí se puede hacer una revolución socialista en países con poco desarrollo capitalista. Pero entonces surge la pregunta, ¿y cuál va a ser el agente revolucionario principal? Si no hay una clase obrera industrial fuerte. Y la respuesta en los tres es el campesinado. Cada uno la matiza como sea, pero por ejemplo, el Che Guevara claramente dice, la guerra de guerrillas se tiene que hacer en el campo y no en la ciudad. La guerrilla es primero predominantemente campesina y la revolución viene efectivamente desde el campo hacia la ciudad. Los grupos de la ciudad pueden apoyar, como sucedió efectivamente en Cuba, pero el agente revolucionario central es el campesinado. Mao, que es un poco más marxista o que trata más de salvar el esquema marxista, dice, no, es que en el campo hay un semiproletariado rural. Y entonces él dice, debemos trabajar con ese proletariado y con ese semiproletariado campesino. Y luego también dice, y aunque la clase obrera lleva el papel dirigente, el campesinado es el aliado fundamental para hacer la revolución. ¿Qué cosa es lo que plantea Frantz Fanon? Frantz Fanon, fíjense, ha habido algunos autores, el propio Wallerstein, aquí yo creo que es un punto en el que se equivoca. Wallerstein dice que para Fanon el agente revolucionario fundamental es el lumpen, pero no es cierto, porque Fanon dice claramente en Los Condenados de la Tierra, en otros textos, que el agente fundamental de la revolución es el campesinado. Entonces, los tres están de acuerdo con eso, pero fíjense en qué contexto luchan
Frantz Fanon, Mao Zedong y el Che Guevara. Los tres luchan frente a versiones de los partidos comunistas que habían nacido de la Tercera Internacional y que en general en el mundo entero todos los partidos comunistas han sido, son y siguen siendo, ahora cambiaron de nombre, profundamente reformistas. Yo creo que no hay ni un solo partido comunista que seguía las directrices de Moscú que haya hecho la revolución. Por eso los teóricos que estudian la historia del marxismo y la historia de la Tercera Internacional dicen la Tercera Internacional funcionó más como un freno de los movimientos revolucionarios en todo el mundo que como un impulsor, porque bajo la idea que Stalin organizó de decir lo que tienen que hacer los movimientos revolucionarios es salvar a la patria socialista soviética, decían hay que sacrificar los procesos de revolución interna, y sacrificar los procesos de revolución interna quería enviarlos a las calendas griegas, y por eso se impulsó en la Segunda Guerra Mundial la política de Frente Popular, donde se decía que el proletariado se tenía que aliar con la burguesía nacional, que todavía era progresista y todavía era antiimperialista. Bueno, déjenme decirles, otro rasgo fundamental que comparten Fanon, Mao y el Che Guevara es la ruptura absoluta con los partidos comunistas de América Latina, de África y con el Kuomintang en China, para plantear una nueva radicalidad revolucionaria y entonces reivindicar, por ejemplo, el papel de la violencia revolucionaria. El Che va a decir, la guerra de guerrillas es el método fundamental del pequeño disparador que desencadena al gran disparador, ¿sí? Mao Zedong escribe muchos artículos que fueron reunidos en un libro que se llama El poder nace del fusil, que más reivindicación de la violencia revolucionaria. Y Frantz Fanon, que era psiquiatra, que era psicólogo, psiquiatra, digamos, de profesión, nadie es perfecto, efectivamente va a escribir textos múltiples explicando el papel liberador de la violencia en la propia emancipación, primero individual y luego colectiva de los colonizados frente a los propios colonizadores. Entonces, todos ellos comparten este papel, esta reivindicación de una nueva radicalidad realmente anticapitalista, esta ruptura con el reformismo de los partidos comunistas y del comunismo prosoviético tradicional, y esta reivindicación, digamos, del papel de la violencia revolucionaria, ¿no? Y por eso, fíjense, esto es muy interesante porque ese debate llega hasta las condiciones actuales. ¿Cuál era el argumento en el que se basaban todos los partidos comunistas del mundo entero para estar apoltronados y para estar tan tranquilos, gozando de las mieles de ser oposición tolerada y legitimada en sus respectivos países? Ellos decían, no, las condiciones objetivas no están maduras. Entonces tenemos que esperar a que las condiciones objetivas maduren, ¿sí? ¿Saben qué es lo que dicen los líderes del movimiento de los sin tierra hoy en Brasil? Que son absolutamente reformistas y que apoyan incondicionalmente al tibio Lula, que ya parece ser que renegó, no parece ser, renegó de todo lo que defendió en su juventud. Ellos dicen, no, es que la correlación de fuerzas en Brasil es negativa. Tenemos que esperar a que la correlación de fuerzas sea positiva. Frente a esto, ¿qué cosa es lo que dicen el Che? ¿Qué es lo que dice Mao Zedong? ¿Y qué cosa es lo que dice Frantz Fanon? Todos ellos plantean claramente la enorme relevancia del factor subjetivo. Todos ellos reivindican el papel de la ética, todos ellos reivindican el papel de la cultura y todos ellos reivindican la necesidad de la transformación radical de los propios seres humanos que se involucran en la lucha.
Y de aquí sacan una conclusión. Las condiciones objetivas, si no existen, pueden ser creadas. Si las condiciones objetivas no están maduras, se puede ayudar a que maduren más rápido. Eso lo dice el Che Guevara. Y muchas veces, si algunas condiciones objetivas faltan, las condiciones subjetivas pueden suplirlas y pueden entonces saltarse etapas. ¿Saben qué dicen los zapatistas en México, los neozapatistas? O sea, el subcomandante Marcos, él ha contado esta anécdota y él ha dicho, antes del 1 de enero de 1994, toda la izquierda en México nos decía, eso que ustedes quieren hacer de levantarse en armas es una locura total. La correlación de fuerzas es muy negativa, porque ya se cayó el muro de Berlín. Y si se cayó el muro de Berlín, el socialismo está en retirada a nivel mundial. Luego decían, en América Latina todo está terrible, porque ya fueron derrotadas las guerrillas en El Salvador, ya derrotaron efectivamente, digamos, el proyecto revolucionario en Nicaragua. En México la izquierda está postrada y está muy de capa caída, no deben hacer lo que quieren hacer, o sea, levantarse en armas. Y entonces los zapatistas dijeron una cosa muy sabia, dijeron, si nosotros hubiéramos hecho caso de toda la gente izquierda y de sus análisis de la correlación de fuerzas y de las condiciones objetivas, todavía estaríamos con nuestros hijos, con los niños indígenas muriéndose de enfermedades curables y muriéndose de hambre. Y nosotros dijimos, nos da igual la correlación de fuerzas, nosotros nos vamos a levantar en armas. ¿Y saben qué aprendimos? Que la correlación de fuerzas la crea el propio sujeto revolucionario con su acción, que las condiciones objetivas y subjetivas se construyen en el proceso de la lucha, que la maduración de las propias condiciones objetivas y subjetivas depende precisamente del alcance y de la extensión de la propia lucha política. Yo creo que los zapatistas actuales están en sintonía total con Frantz Fanon, con Mao Zedong y con el Che Guevara. Les decía por eso que el papel, digamos, de la cultura frente a todos los partidos comunistas que todavía en 1945, 55, 65 pensaban que la revolución debía ser solo un cambio fundamentalmente económico, o a veces económico y político, y decían, se trata de expropiar los medios de producción y se trata de tomar el poder del Estado y ya está hecho. Y después el mundo nos será dado por añadidura, como dice la Biblia. Esa era la estrategia en dos pasos que todos los movimientos revolucionarios y los partidos comunistas sostenían. Y entonces, ¿qué es lo que nos dijo la experiencia? Hubo movimientos revolucionarios que tomaron y expropiaron los medios de producción, que destruyeron al Estado capitalista actual y construyeron un Estado supuestamente revolucionario. Y después de eso, ¿qué sucedió? Sucedió que se creó una nueva clase dominante, la nomenclatura rusa, Deng Xiaoping en China después de la muerte de Mao Zedong, que se reinstauraron las clases sociales, que la explotación económica continuó, que la discriminación política siguió, que la jerarquía cultural se mantuvo y que entonces lo único que pasó es que cambió una minoría capitalista, rapaz, nefasta, por otra nueva minoría que era originalmente revolucionaria y que finalmente terminó readaptándose justamente al esquema anterior. Entonces, basándose en esa experiencia que ellos ya conocen, tanto el Che como Frantz Fanon como Mao Zedong insisten en la dimensión cultural del cambio revolucionario. Y el Che tiene esa frase famosa que ustedes saben que dice, si la revolución es puramente económica no me interesa, porque yo quiero que la revolución sea moral y sea ética, y que entonces al crear la economía nueva también cree al hombre nuevo. Frantz Fanon, que además es psiquiatra, le da una importancia fundamental, un papel muy relevante a la dimensión y a las propias transformaciones culturales,
porque él justamente está estudiando cómo es que se puede generar un proceso que no solo abarque lo económico, lo político y lo social, sino también la dimensión cultural. Y Mao Zedong tiene cientos de escritos diciendo que florezcan 1000 flores y que prosperen 1000 escuelas. Los métodos de rectificación del trabajo, de dónde provienen las ideas correctas, fomentar la lucha cultural en el seno del partido. Bueno, no digo todos los títulos. Para Mao la lucha en el frente cultural era fundamental. Mao se muere angustiado porque en 1966 él mismo desencadena una revolución que es la Revolución Cultural China, que es una experiencia extraordinaria, maravillosa, y que estaba en proceso de desplegarse cuando Mao muere. Y Mao se muere diciendo: lo que China necesita es 3, 5, 10, 30 revoluciones culturales nuevas. ¿Saben qué cosa pretendía la Revolución Cultural China en 1966? Pretendía eliminar la división entre trabajo manual y trabajo intelectual. ¿Saben qué proponía el Che en sus escritos? Que en Cuba debería de anularse lo más rápido posible la división entre trabajo manual y trabajo intelectual. Y el Che iba más lejos y decía: el trabajo debería convertirse en un placer, debería ser una actividad placentera para los seres humanos. Pero partía de lo que Marx había dicho. Marx había dicho que había que abolir la división entre trabajo manual y cultural. Si todos los seres humanos tenemos brazos y piernas y espalda, igual que todos tenemos cerebro y boca, ¿por qué unos vivimos del cerebro y de la boca y otros viven de los brazos y de las piernas? Y la Revolución Cultural China trató de eliminar la división entre trabajo manual e intelectual, pero también quería eliminar la división entre campo y ciudad. Pero también se preguntaba si la música podía o no podía tener un contenido de clase, ¿sí? Y también se preguntaba de qué manera la lucha de clases se hacía presente en el arte, retomando, sin saberlo, no necesariamente, una vieja disputa y un viejo problema que Walter Benjamin también se plantea. Bueno, para Mao la revolución cultural y la dimensión cultural es fundamental, y él muere precisamente angustiado por eso, ¿no? Bueno, voy a terminar exponiendo una última idea o dos, y luego paso ya a la conclusión. Fíjense, ya les dije, todos ellos, Frantz Fanon, el Che Guevara y Mao Zedong, están en contra del marxismo vulgar, del marxismo manualesco proveniente de la Unión Soviética, del marxismo del manual de economía política, del marxismo de Constantino sobre el materialismo histórico, de los manuales soviéticos de filosofía, de etcétera, etcétera. Y por eso todos ellos proponen una renovación profunda del propio marxismo. Y entonces, ¿qué cosa decía Mao? Mao decía: lo que tenemos que hacer los comunistas chinos es nacionalizar el marxismo y adaptarlo a las condiciones de la Revolución China. Entonces él decía, claro, hay unas que son las verdades universales del marxismo. Ahora, ¿cómo esas verdades universales se aplican de manera particularizada a la realidad de China? ¿Qué cosa es lo que va a hacer Frantz Fanon? Frantz Fanon tiene toda la formación marxista, y yo sé que a lo mejor aquí va a haber una polémica y va a haber algunos de ustedes que digan que Fanon ni siquiera era marxista, y yo estoy dispuesto a probar que sí lo era. Fíjense, Fanon tiene toda la formación marxista, pero Fanon enfrenta problemas que solamente va a enfrentar el movimiento revolucionario después de 1968. Por ejemplo, todos los marxistas decían la lucha de clases. La lucha de clases es central, claro. Ahora, ¿cómo desde el marxismo enfrentamos el problema racial? Porque claro que hay lucha de clases, pero también hay una discriminación social real
de los blancos hacia los negros. E incluso los blancos pobres desprecian y humillan, ahora voy a matizar, a los negros ricos. Eso pasaba al principio. Ahora ya no pasa. Yo tengo la hipótesis de que naturalmente la lucha de clases siempre prevalece sobre la discriminación racial. Si un blanco pobre en Estados Unidos se enfrenta a un negro rico, la policía le va a dar la razón al negro rico, por ser rico, no por ser negro. Y va a meter a la cárcel al blanco pobre, no por ser blanco, sino por ser pobre. Bueno, este problema de cómo se articula un análisis o sea, sin renunciar a la lucha de clases, como hacen, por ejemplo, ahora los seguidores de la impostura decolonial. Yo creo que la postura de lo postcolonial, decolonial, es una impostura intelectual total, porque ellos, por insistir en la colonialidad del poder, por insistir en la colonialidad del saber, por insistir en el colonialismo económico, desprecian, anulan e ignoran la lucha de clases. Bueno, ellos deberían leer a Frantz Fanon, al que generalmente se quieren reapropiar ilegítimamente, porque Frantz Fanon, sin renunciar a la lucha de clases, aborda los problemas del racismo en Argelia. Y Frantz Fanon, sin renunciar a la lucha de clases, aborda los problemas del colonialismo francés en Argelia. La pregunta que se plantea Frantz Fanon y que resuelve de una manera inteligentísima es cómo articulamos la lucha de clases con justamente el colonialismo y con el propio racismo. Y quizá ustedes recuerden en el libro que se llama El año quinto de la Revolución, que luego fue traducido, bueno, le cambiaron el título cuando se publicó en Francia y creo que en Italia también, y le pusieron Sociología de una Revolución. ¿Se acuerdan el extraordinario análisis que hace Frantz Fanon sobre el velo de la mujer, donde precisamente está articulando esta discriminación racista que los occidentales hacen del velo europeo, y no solo del velo, sino de lo que se llama la jaica, es decir, la túnica que cubre todo el cuerpo de la mujer argelina, y cómo esto se entremezcla de manera compleja con la lucha de clases, y entonces hace que de repente, o sea, al principio, las mujeres argelinas, como los occidentales quieren llegar a imponerles a la fuerza y decir, es una tontería, es un atraso absoluto, es de salvajes primitivos usar el velo y se los quieren quitar a la fuerza, las mujeres argelinas dicen, ahora no me quito el velo ni la jaica, porque son una forma de resistir al ocupante. Pero cuando las mujeres argelinas entran al Frente de Liberación Nacional Argelino y empiezan a luchar, tienen que ir a la ciudad de Argel, tienen que salir de la Kashfa y pasar a la ciudad de Argel, pero en la ciudad de Argel, si las ven vestidas como argelinas, las atrapan. Las mujeres argelinas del Frente de Liberación llevaban en su ropa, a veces abajo de sus vestidos, de sus faldas, llevaban granadas para los militantes argelinos, llevaban a veces cartuchos cargados para las ametralladoras de sus compañeros militantes, llevaban mensajes importantísimos que si caían en manos del enemigo podían ser letales para el propio movimiento. Entonces, ¿qué hacen las mujeres argelinas? Se quitan el velo, se quitan la jaica, se ponen faldas de europeas y se desenvuelven como si fueran mujeres europeas y cumplen las misiones revolucionarias. ¿Sí? Y una vez que la revolución empieza a ganar terreno, entonces las propias argelinas empiezan a matizar y empiezan a decidir si en ciertas circunstancias quieren usar velo o no, si en ciertas circunstancias quieren usar jaica o no, y qué es lo que quieren hacer, digamos, con el velo. Ese es un ejemplo, en mi opinión, de cómo el racismo francés, aplicado al caso del velo,
se entremezcla con la propia lucha de clases y la lucha revolucionaria, y no el vacío análisis de colonial y poscolonial que merece todo nuestro rechazo ideológico y nuestra condena intelectual. Espero que estén de acuerdo conmigo. ¿Y qué cosa es lo que va a abordar? Fíjense, el Che es verdaderamente extraordinario, porque el Che, antes de que se ponga de moda la lucha contra el racismo, si ustedes leen las obras completas del Che, me van a decir que eso es imposible porque esas no existen. Y desafortunadamente no existen, pero les voy a decir, lo más cercano a las obras completas del Che es un libro extraordinario que fue compilado y editado por un seguidor y admirador y fiel ayuda ferviente del Che, que se llamaba Orlando Borrego, y que desafortunadamente murió en la pandemia. Orlando Borrego era el brazo derecho en el Ministerio de Industrias del Che. ¿Saben qué hizo Orlando Borrego cuando el Che se fue para el Congo? Orlando Borrego le dijo, llévame contigo. Y el Che le dijo, no, en este primer grupo son compañeros negros, para que no los distingan, todos son negros, yo soy casi el único blanco. Cuando ya se consolide la guerrilla en el Congo, quizá yo te llamo y vienes a luchar. Entonces, por ser blanco, no pudo acompañar al Che. Ok, pero entonces, ¿saben qué hizo Orlando Borrego mientras el Che estaba en el Congo y luego en Praga, en Europa, etcétera? Orlando Borrego se dedicó a buscar todas las filmaciones sobre el Che, todas las grabaciones sobre el Che, todos los periódicos que habían publicado discursos sobre el Che, todos los textos del Che, todos los artículos que el Che había publicado en las revistas brasileñas, mexicanas, cubanas, latinoamericanas, etcétera, y las compiló, las transcribió, todas las entrevistas que le hicieron al Che, las transcribió, las compiló y hizo 7 tomos de una obra extraordinaria que se llama Che en la Revolución Cubana. A ver, levanten enérgicamente la mano los que conocen esa obra que se llama Che en la Revolución Cubana. Levanten la mano. Un punto más a los 3 compañeros que levantaron la mano. Estoy bromeando. Fíjense, esa obra extraordinaria se editaron 300 ejemplares en 1966. El Che tuvo en sus manos ese libro y el Che le dijo a Orlando Borrego, Orlando Borrego llegó con un ejemplar y el Che le dijo, ¿y a poco yo he dicho todo esto y he escrito todo esto? Se asombró de que fueran 7 tomos. Y él le dijo, sí, yo no cambié ni una coma, solo transcribí lo que tú hiciste. Entonces el Che le dijo, déjame verlo. Y cuando 2 o 3 semanas después regresó Orlando Borrego, el Che había revisado los 7 tomos y le dijo, lo primero que tienes que hacer es darle un ejemplar a Fidel. Y Orlando Borrego le dijo, eso ya me aburrí de hacerlo hace tiempo. Y entonces le dijo, bueno, lo segundo que tienes que hacer es distribuirlo con una lista de personas que yo te voy a decir. Entre ellas estaba Turcios Lima, pero Turcios Lima fue asesinado a los pocos meses. En fin, era una lista que hizo el Che. Los libros, después fue nombrado ministro del Azúcar Orlando Borrego, ya lo era, porque esa edición es del Ministerio del Azúcar. Esos libros se quedaron embodegados en oficinas del Ministerio del Azúcar. Cuando el Che murió, Orlando Borrego lo quitaron de ministro del Azúcar y le dieron un puesto menor, y esos libros son una rareza bibliográfica que se perdió para la historia de la humanidad, pasaron a la posteridad. Yo debo decirles, no quiero presumir, pero yo tengo un ejemplar, gracias entre otras cosas a los oficios de Félix Julio, que me presentó a un librero excepcional que me vendió un ejemplar. Pero bueno, buena noticia para todos ustedes. Orlando Borrego, entre 2013 y 2017, reeditó 5,000 ejemplares de ese libro, Che en la Revolución Cubana. Si de veras quieren entender la obra del Che, deben buscar ese libro y leer esos 7 tomos. Ahora en la Universidad Central de las Villas estamos tratando de ver si la editorial José Martí autoriza a hacer una versión en ebook y difundirla masivamente, no solo en Cuba, no solo en México y en América Latina, sino en el mundo entero. Porque si esa obra del Che se hubiera difundido en 1966,
otra sería la historia de Cuba, y otra sería la historia de América Latina, y otra sería la historia del mundo. Quizá Estados Unidos no habría hecho tantas atrocidades y Trump nunca habría existido, o habría sido un mediocre empresario, como siempre lo fue. Bueno, bromeo un poco y cierro el paréntesis. Bueno, y estoy hablando, de justo la crítica al marxismo vulgar y la readaptación a las condiciones concretas. Mao propone eso, Frantz Fanon enfrenta el colonialismo y el Che Guevara, fíjense, en esas obras se ve, el Che Guevara criticaba de manera radical el racismo en Cuba, y eso nadie lo ha dicho. El Che Guevara criticaba de manera radical la discriminación de las mujeres, y de repente va y da un discurso en la unidad de mujeres, no sé qué, y les dice, las mujeres son capaces de hacer todas las mismas cosas que los hombres, y por tanto las mujeres deben de participar de igual a igual. Bueno, en su libro La guerra de guerrillas, el Che dice, las mujeres pueden ser guerrilleras igual que los hombres. Tienen que tomar en cuenta que a veces cargamos fusiles y cargamos cosas de la guerrilla que son muy pesados, que obviamente para un hombre es más fácil que para una mujer, pero si la mujer se anima, claro que es bienvenida y puede hacer tareas de guerrillera igual que cualquier hombre. Y la prueba de que era consecuente con eso, pues Tania la guerrillera. Entonces fíjense, el Che es feminista y es antirracista avant la lettre. Antes de que existan esos términos y antes de que se ponga de moda la crítica del racismo y la crítica del machismo y de las relaciones patriarcales, etc. Bueno, ya me pasé un poco, pero ya voy a terminar. Todos ellos son naturalmente antiimperialistas y anticolonialistas, pero de un colonialismo capitalista, no de manera fofa genérica, y son antirracistas, pero de un racismo capitalista. Entonces, fíjense qué interesante, y con esto cierro. ¿Cuál es la proyección que tienen en el mundo las figuras de Frantz Fanon, las figuras de el Che Guevara y las figuras de Mao Zedong? Y entonces yo les diría, Frantz Fanon es conocido no solo en Argelia, aunque murió antes de que triunfara la Revolución Argentina, es conocido en toda África. También es un poco conocido en Europa, es un poco conocido en América Latina. Yo no sé si haya traducción al chino de Frantz Fanon, de las obras de Frantz Fanon, sería interesante investigarlo. Yo no sé si las obras de Frantz Fanon estén muy difundidas en el mundo árabe, no africano, en fin, yo eso planteo como dudas abiertas, pero tengo la impresión de que la obra de Frantz Fanon es conocida en toda África y un poco en África y en América Latina. Pero fíjense, ¿qué sucede con el Che Guevara? La obra del Che Guevara es sin duda conocida en toda América Latina, es un poco conocida en Europa, creo que no sea demasiado conocida en África, pero Froilán me corregirá, a lo mejor me equivoco, pero sí es conocida, por ejemplo, en China. No, sí debe ser conocida en África también. Pero más allá de la obra del propio Che Guevara, la figura del ícono del Che Guevara es planetaria, porque el Che Guevara dijo una cosa muy sabia antes de morir. Lo que necesitan hacer los revolucionarios en todo el planeta, bueno, dijo muchas cosas muy bonitas, por ejemplo, dijo una que a mí me encanta repetir, el imperialismo norteamericano es el principal enemigo de la humanidad. Ahora que Trump está ahí, yo creo que hay que repetir esta frase del Che. Y entonces dice, toda nuestra acción es un grito de guerra, no, mejor esta frase la digo al final, pero bueno, ya un poco se la saben. Pero entonces eso dice el Che Guevara, ¿no? Pero entonces la figura del Che Guevara es un ícono planetario. Ahora, Mao Zedong, el maoísmo es un fenómeno cultural que se
expandió a todo el planeta. Hubo grupos maoístas en todos los países de América Latina, en todos los países europeos, en todos los países africanos y en todos los países asiáticos. Si comparamos, ya sé que ustedes van a decir toda comparación es odiosa, y yo no estaré de acuerdo porque el método comparativo que Mark Bloch defendía decía que era un instrumento útil de conocimiento. Si comparamos, la figura de Mao es la más difundida en términos planetarios. Después viene la figura de Che Guevara, mucho su figura icónica y luego un poco su obra, y por último viene la obra precisamente de Frantz Fanon. Y yo trato de preguntar, como soy materialista, intento ser marxista, intento ser materialista, me pregunto cuál es la base material que explica esto. Y la respuesta es, Mao habla por la Revolución China, el Che Guevara habla por la Revolución Cubana y por el proyecto de la revolución en América Latina, y Frantz Fanon habla por la Revolución Argelina y el proyecto de la revolución en toda África. Mao habla por la Revolución China y por la Revolución Mundial. El Che habla por la Revolución Cubana y de toda América Latina y también mundial, y Frantz Fanon habla por la Revolución Argelina y luego africana, solamente, porque claro, él está criticando el colonialismo y criticando el racismo, que solo existe en África. El racismo no, pero sí el colonialismo. Entonces, claro, China es una nación, 1 de cada 4 seres humanos del planeta es chino. Si Mao habla por la Revolución China, tiene una proyección mundial. Si el Che habla por la Revolución Cubana y su proyecto que no pudo concretar de la Revolución Latinoamericana, está hablando por 800 millones de personas. Ya sé que no es tan fácil, ya sé que no es tan mecánico, ya sé que ustedes pueden criticar y poner esto. Estoy tratando de dar pistas para provocar el debate y a la vez para un poco estimular la reflexión. Y Frantz Fanon habla, a ver, díganme ustedes, ¿cuántos millones de africanos existen hoy en el mundo, en el planeta? Yo creo que deben ser como 350 o 400 millones. Bueno, entonces, la vida es un poco dura, pero yo creo que eso es lo que explica en parte la proyección mundial, semimundial, africana, de estos 3 pensadores. Y termino repitiéndoles lo que decía el Che Guevara. Cuando yo era adolescente me aprendí esto de memoria y todavía soy capaz de repetirlo. Él decía, toda nuestra acción es un grito de guerra en contra del imperialismo norteamericano. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo y nuevas manos se tiendan para empuñar nuestras armas y nuevos gritos se eleven entonando canciones de guerra y de victoria. Ernesto Che Guevara. Gracias.